Las 5 menos 20 de la tarde, a esta hora, donde hay un clima muy pero muy especial en la República Argentina, como te venía contando cuando iniciamos esta última media hora del programa. Hay reuniones en este momento, CFK está en el Senado, Massa también está en Hacienda, hay reuniones con Guado de Pedro, bueno, con diferentes personas y personalidades del mundo de la política para reordenar el gabinete. Y quiero charlar con Gabriel Rubinstein, quien es director ejecutivo en GRA, consultora número 1 en aciertos, proyecciones económicas en Argentina, según el ranking REM, y también él fue director ejecutivo de GRA, consultora económica y finanzas, actualmente, y fue ex representante del Banco Central de la República Argentina durante la gestión del ministro de Roberto Lavagna, y ex director ejecutivo de DCR Fitch Rating Agency, y también ex director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con un bagaje de conferencias sobre temas de economía, finanzas, calificaciones de riesgo de la Argentina, y con un conocimiento muy pero muy acabado de la cosa. Y podría seguir presentándolo a Gabriel un rato más, pero se me va el programa. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Gabriel, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Bueno, qué momento estamos viviendo nuevamente en la República Argentina. Leí hace muy poquitito un tuit suyo, bastante que dice, me parece que @CFK Argentina está preparando su renuncia. Pareciera un mix entre Chacho Álvarez, pero sin Banelco, dice. Bueno, y otras cosas más. ¿Qué sensación le merece esta situación, Gabriel? Sí, bueno, hay bastante confusión y al mismo tiempo se están hablando de los arreglos, que se va Guado de Pedro, que se va, ¿cómo se llama? Cafiero, o alguno que otro más, 1 por 1, 2 por 2, que están finalmente arreglando. Bueno, esperemos que sí, que arreglen, que sigan gobernando y que, llamémosle así, que acepten con humildad y dignidad el veredicto de las urnas, que no hagan ningún estropicio y que bueno, y que entonces digamos, esta discusión que está larvada, que está presente, especialmente con todo el audio de Vallejos, ¿no?, que expresa, creo que con bastante claridad y por supuesto con bastante temeridad y muchos exabruptos lo que creo que está en juego y lo que piensa Cristina de una manera. Cristina lo plantea de una manera y Vallejos lo plantea de una manera más cruda y cruel, pero para que se entienda. Y bueno, qué tipo de políticas van a hacer para adelante. Ahora bien, digamos, yo creo que podemos dividir en una cuestión táctica de acá a noviembre, que son 2 meses, un poco menos, y después son 2 años. Entonces lo táctico es lo que ellos, cada facción, llamémosle así, cree que es lo mejor para recuperar votos. Entonces tenemos una suerte de expresión más moderada de Alberto Fernández, en términos de no hacer tanto ruido de gabinete ahora, esperar un poquito, esperar. ¿Cuál es el problema del gabinete? Que si uno nombra gente, el ministro de Economía, cambia el ministro de Economía, cambia este y cambia el otro, y en noviembre sacan el mismo resultado, o incluso peor, ese gabinete ya empieza muy desgastado, ¿sí? Uh-huh. Entonces creo que ahí está la cuestión táctica. ¿Qué les conviene a ellos? ¿Cambiar el gabinete ahora o cambiar el gabinete en noviembre? Y Cristina pareciera decir, no, cambia ahora a ver si con eso recuperamos algo los votos. Después veremos lo que pasa en los próximos 2 años. Pero ahora todas las fichas son para recuperar votos en principio perdidos si se repite la elección. Gabriel, le quiero hacer un ping-pong sí, para abordar diferentes temas. Sí. ¿Quién es quiénes son los grandes perdedores de las PASO, puertas para adentro, de este último comicio? ¿Y qué le pasa al kirchnerismo y al peronismo en tal sentido? Yo creo que todos perdieron. Después está quien se pasa la factura. Cristina está diciendo, yo te dije que si hacemos esto vas a perder, y vos me decías que no. Esa Pimpinela que están haciendo, bueno, yo no sé exactamente si lo dice. Sí, eso es incomprobable. Voy a decir, me reuní 19 veces. ¿Qué se dijo en una reunión? Sí, sí, aparte si fueron 19, si fueron 3, si yo sí, te no dije, importa, si no sí. te dije, qué sé yo, eso no podemos saber. Ahora, de todas maneras, está claro que Argentina tenía un problema, que es, si quería hacer una ayuda fuerte a todos los que estaban teniendo problemas con la pandemia, tenía que emitir más
y eso se iba a ir al dólar paralelo y aumentando la brecha cambiaria, ¿sí? Ahí tenían un problema que otros países no tuvieron. Entonces se quedaron, es cierto que se quedaron a mitad de camino con la ayuda económica a todos los afectados por la pandemia. En otros países fueron mucho más generosos. Pero bueno, eso es una restricción que Argentina tenía, excepto que hubiéramos tenido un gobierno muy confiable. Como ellos nunca pudieron brindar esa confianza, desde los pasos que ganaron en 2019, que se derrumbaron los bonos y las acciones, después tuvieron el default, una negociación muy tortuosa, que terminó bien en un sentido, pero mal en otro, porque después el riesgo país siguió subiendo. Entonces, como nunca despertaron mayor confianza, entonces era imposible emitir sin que no se vaya, sin que se vaya el dólar. Entonces ahí tenían una restricción que no pudieron solucionarla. Y después tuvieron los errores de manejo horribles de la pandemia. Yo diría, por un lado está el tema del manejo mal de las cuarentenas, que se veía después de un mes que ya no tenía sentido el manejo que estaban haciendo, o tenía muchos errores, y después todos los errores de vacunatorio VIP y toda esa historia, y todos los errores terribles de demorar, de apostar a Rusia, China, especialmente a Rusia, dejando de lado la Pfizer y la Moderna, y tardaron hoy más de 8 meses en eso, que eso costó un montón de vidas, según un cálculo de Fiel, más o menos fueron 30.000 muertes que se podrían haber evitado, o sea que eso fue terrible, y encima la fotodolivo, todos los ingredientes, entonces ellos perdieron, todos perdieron, y Cristina evidentemente está muy golpeada porque no logró ganar en Buenos Aires, no logró el 30%. Entonces, o estar ahí oscilando el 30%, están en el núcleo duro, entonces es una derrota que nunca tuvo el peronismo. Entonces han perdido casi todos. Es cierto que algunos gobernadores ganaron y pueden salvar las papas, y los gobernadores deberían ser un factor de cierta estabilidad en ese frente. Pero bueno, están todos pasándose factura y resolviendo su propia interna. Gabriel, ¿y se puede desprender por una vez por todas la economía de la política? Porque parece que la economía va a ritmo de la política, y no la política por un lado y la economía por el otro. Y aparte es un mal como que se gobierna para los votos y no para una para un plano de bienestar. Entonces es como que la gente también se da cuenta de que es una carrera, parece un reality de los votos esto. Todos por los votos se podría llamar. Entonces, y con los recursos nuestros, más impuestos, más esto, más... ¿Y la gente cuándo? ¿Y el país cuándo? Porque lo que estamos viendo son pelea de familia, pelea para adentro. ¿Y la gobernabilidad? Bueno, la gobernabilidad hay dos aspectos. Uno es el tema institucional, que es el que ahora está un poco en tela de juicio, si lo van a solucionar bien o no. Pero supongamos que lo arreglen y el lunes se arreglaron, son todos amigos, nuevo gabinete, bla, bla, bla. Bueno, después es ¿qué política? Ellos insisten, más allá de la elección, supongamos que ya la elección hubiera terminado y que sea más o menos como las PASO. El tema es qué políticas están por delante. Yo creo que no hay tantas chances de hacer lo que ellos hablan del kirchnerismo, de poner siempre plata y emitir. Por ejemplo, hubo un interesante tuit de Grabois diciendo hay que emitir un montón para dar un montón de ayuda y reprimir los precios, reprimir a los empresarios para que no aumenten los precios. Ese tipo de modelo, que sería el clásico modelo populista, tiene patas muy cortas. Bueno, ya muy conocemos cortas, la realidad del modelo populista. Se van al 200%, y no hay tal capacidad de represión para que nadie empiecen a ver los mercados negros, empieza a hacer una descomposición económica que en el pasado terminó en rodrigazos, hiperinflación. Es como algo que no tiene mucho... Digamos, el gobierno tendría, y menos cuando perdieron las elecciones, porque si uno dice, bueno, ellos ganaron 60-40, ganaron las elecciones y quieren ese modelo, bueno, lo van a poder hacer. Nosotros digamos, es un modelo malo que en el mejor de los casos, si les va bien, nos lleva hacia Cuba. Cuba es un país, una economía que funciona horrible, donde hay más o menos ese esquema, se tira el dinero que se tire, los bienes son muy escasos y los precios se reprimen, y después hay mercado negro de lo que vos quieras en Cuba. Y la diferencia de mercado negro a mercado oficial a veces es 3, 4, 5, 6 veces, o 10. Sí, tal cual. Entonces, y en cuanto... es una economía que funciona horrible.
Pero si uno insiste y tiene éxito político porque la población acompaña o es reprimida, eso avanza. La otra cosa es que ellos tampoco tienen, vamos, para parecer chavismo, hoy no tienen votos, tampoco tienen dinero, tendrían que expropiar a los que tienen depósitos en dólares, por ejemplo, para hacerse algo. No, de dinero. Gabriel le está tirando una bomba. Ya No, eso, bueno, mañana, el si uno lunes sale quiere toda la decir, gente a los bancos a sacar la no, bueno, plata, si uno pero... quiere hacer populismo, tiene que tener que. Entonces, si vos tenés con qué, porque en su momento ellos se expropiaron las jubilaciones y parte de eso pudieron usar, parte no, pero que parte sí, entonces, o tenían reservas. Cristina en su segundo gobierno usó 35.000 millones de dólares para su política, que la sacó del Banco Central, que se esfumaron, que había en el Banco Central y se esfumaron. Entonces, ahora no tiene. Entonces, como no tiene, ¿de dónde va a sacar? Como no tienen plata, entonces lo único que pueden hacer es emitir. Y cuando se emite, la brecha cambiaria se va al demonio. Entonces, y aparte no tienen el poder político, ni tienen tampoco... Ahí le quiero hacer una pregunta, Gabriel, hablando de poder político. La pregunta por este momento dentro de la cabeza de Alberto Fernández, del presidente, y de la vicepresidenta, que a veces parece que estuviesen los roles invertidos, parece no, es de a quién más, quién gobierna o quién sigue gobernando. ¿Es una de las grandes cuestiones? ¿Voy a seguir subordinado a...? No, Fernández por lo menos dijo, algunos piensan que todo esto es un juego, es un mise en scène, para que todos pensemos, pobre Alberto Fernández, Cristina mala, que Fernández bueno, y entonces en noviembre hace un voto de lástima hacia Alberto Fernández, termina la elección, se vuelven a poner de acuerdo y dicen, mira, estos giles, o sea, nosotros, como cayeron y consiguieron más votos, y de vuelta son amigos. Yo no puedo descartar eso tampoco, porque nunca sé cuál es el grado de... Bueno, pero ¿hace cuánto que Alberto Fernández viene siendo asesor de los riñones de la familia Kirchner? Con Néstor... No, está bien, pero quiero decir, o sea, por eso... creo que la confianza en una charla está de hace muchísimos años, como consultor. Bueno, no sé, ahora el no consultor sé, se convirtió no sé. en presidente. Dice, yo te puse como presidente. Más claro que eso, wow. Bueno, pero la verdad es que tampoco es en parte así, pero está exagerado, porque obviamente que si Cristina hubiera podido con sus votos, no lo hubiera llamado Alberto Fernández. Cuando lo llamó Alberto Fernández porque suponía que había un electorado moderado, que no la quería Cristina, y también había apoyo de la CGT, que parte no la quería Cristina, y apoyo de los gobernadores que tampoco lo querían algunos a Cristina. Entonces fue una manera inteligente de Cristina para llegar al poder, pero tampoco que estos son todos los votos de ella. Ahora igual todos perdieron votos, vayan a saber de quién es cada uno. Pero está bien, es cierto que Alberto Fernández es más un operador político. Pero bueno, yo no puedo entrar a saber si esto está totalmente, llamémosle, guionado como una serie de televisión, o es espontáneo y efectivamente se están peleando y Alberto Fernández dice, por la mala no me vas a sacar esto, yo no puedo ceder esto. Como sea, van a tener que gobernar 2 años en principio, es algo que se caiga el gobierno, que nadie espera que eso suceda. Es mejor que, digamos, que ganemos, que no perdamos la institucionalidad, pero supongamos que siguen los 2 años, tienen que definir. Para mí el camino, un camino lo marca la necesidad de acordar con el Fondo Monetario Internacional, porque si no es un default con el fondo que va a traer mucha más penurias. Usted ha tenido experiencia en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Cuál es la valoración que hace el Fondo Monetario para con la Argentina, y más en una situación de estas características como la que se está viviendo? O sea, mejor que usted para explicarlo, que ha tenido experiencia en negociaciones con el Fondo y que sabe qué piensan qué termómetro nos tienen, me parece que es importante. El fondo está pidiendo que los acuerdos pasen por el Congreso, porque justamente quiere que haya mucho apoyo político a lo que se firme con el fondo, ese que es el gobierno, con la oposición. Y acá el problema no lo tiene con la oposición. La oposición es, llamémosle, amigable con el mercado y amigable con el fondo. Quienes despotrican contra el fondo son básicamente el propio gobierno. Así que si una vez que el gobierno se ponga de acuerdo en lo que quiere con el fondo, no va a tener problemas con la oposición en general, porque con la oposición el problema, en un acuerdo con el fondo, supongamos que se acuerde con el fondo bajar el déficit fiscal, te digo, 1 punto del PBI por año, así como diciendo, bueno, en 4 años tendremos equilibrio fiscal, pongámosle primario. Es algo razonable.
nadie se va a oponer a eso. A lo sumo después vendrá la discusión típica que pasa en muchos países, decir, bueno, ¿cuánto de ese ajuste fiscal es por suba de impuestos, y que pueden ser solamente porque la economía vaya bien o haya que necesidad de aumentar alguna que otra tasa de impuestos, y cuánto es por baja de gasto? Y ahí se pueden discutir, y son discusiones civilizadas que pasan en todas partes del mundo. Ojalá fuera ese el escenario y termine ahí. Pero bueno, el gobierno va a tener que decir, Cristina y Alberto van a tener que decir, bueno, nosotros efectivamente acordamos con el fondo y acordamos ir de a poco bajando el déficit fiscal, cosa que hasta ahora no quieren, pero todo indica que al final lo van a tener que hacer, porque la alternativa es un default con el FMI y no lleva a ningún lado. Nuevamente, la orilla se va a cambiar y se va al demonio. Finalmente el gobierno le sale todo mal, la actividad no crece y al final hicieron todo mal. Entonces, lo razonable, la moderación que uno está vislumbrando, lo vislumbro como el escenario base para Argentina, un escenario más moderado, surge por necesidades que va imponiendo las circunstancias, porque para uno poder defaultear con el FMI y no tener consecuencias, tendría que tener mucho dinero de otro lado, y ni Rusia, ni China, nadie va a dar plata a Argentina como para que Argentina se haga la gallita, defaultee al fondo y haga la suya como si fuéramos Corea del Norte. No están dadas las condiciones para una autarquía y para cosas por el estilo, con lo cual mucha parte del discurso del kirchnerismo es para la tribuna, no pueden avanzar, para quedar de alguna manera, que quede esa épica, pero yo no lo veo que vayan a avanzar por eso, porque me parece que es un camino sin salida. Entonces, bueno, de alguna manera es como quizás tratan de preservarse con el tipo de cosas yo te dije, ¿no? No, pero parece, claro, el yo te dije parece una discusión de solteros y casados, ¿vio? Claro, yo te dije tal cosa, yo te dije tal otra, vos no me escuchaste. Hay una canción que dice yo te avisé de los fabulosos y vos no me escuchaste. Claro, Guzmán dice que efectivamente habló con Cristina y con todos, y yo tengo información por lo que uno va hablando durante todo el tiempo con gente ligada a la política y demás, que también que Cristina se sorprendió que el gasto público al principio, la primera parte del año era más baja, que es una cosa totalmente habitual. La primera parte del año se gasta mucho menos y la segunda parte del año se gasta mucho más. Guzmán no hizo ningún ajuste en especial. Al principio de todo hicieron un ajuste con las jubilaciones, con la fórmula, con esto, con lo otro, porque tienen ese problema que no pueden gastar a lo pavote porque se va al dólar, ya les pasó. Y con esta situación que Cristina pierde poder dentro del kirchnerismo y dentro del peronismo, porque ha ganado y se ha fortalecido, ha perdido y se ha mantenido como líder de ambas, de la coalición, porque es una coalición. Sí, yo creo que ella tiene su poder propio, que en peor de los casos supongo que será 20% del electorado, en el mejor no, tendrá un núcleo duro que uno dice, bueno, del orden del 30, es la líder indiscutida de ese espacio. Ella va a seguir siendo una actriz importante, excepto que, no sé, que termine presa porque se le descubran todas las cosas, termine muy mal judicialmente o lo que sea, pero el kirchnerismo no va a desaparecer. El kirchnerismo es un espacio respetable en su número y la cantidad de gente que está de acuerdo con todas esas ideas y que ven en Cristina líder y que incluso están formando como líder a Máximo, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo no creo que desaparezca, pero bueno, pero una cosa es que no desaparezca y otra cosa es que gobiernen la Argentina. Es decir, cuando gobiernan la Argentina, para mí están sobre representados. Es bueno que haya partidos de izquierda, que haya partidos de derecha, liberales, todo. Ahora, cuando los extremos, ellas dentro de todo están, el kirchnerismo tiene posiciones bastante extremas en Argentina. Entonces yo creo que es tan es como decir, no me parece que son los que tengan que comandar una coalición de gobierno, porque me parece que las coaliciones de gobierno tienen que ser más bien comandadas con la moderación, sea de centro derecha o la moderación de centro izquierda, y no por los sectores más extremos, que no representan a vastos sectores de la sociedad. Entonces, bueno, pero ella ya es un problema de ella cuánto liderazgo va a tener o no va a tener. Está en una situación débil en todo sentido. Políticamente está ahora debilitada. Las causas judiciales sabemos que muchas de ellas son tremendamente complicadas para ella porque la evidencia es enorme y la experiencia indica que la justicia se mueve al compás de, aunque
aunque no cambie del todo los veredictos, hay una capacidad de cajoneo impresionante en la justicia. Una causa se puede demorar 5 años o 10 años hasta que cambien los vientos políticos. Eso es una cosa terrible que pasa en Argentina, pero sucede. Entonces, bueno, ella tendrá que eventualmente, no sé, eso es un tema que ella evidentemente le preocupa, por ella, por Máximo, por Florencia, y bueno, pero no hay una solución mágica para eso, tendrá que afrontar la consecuencia como vengan, ¿no? Seguro. Le agradezco muchísimo, Gabriel, que me haya atendido. Ha sido un placer y esperemos que salgamos de la mejor forma posible por el bien de todos los argentinos. Yo tengo expectativa que los 2 años que vienen pueden ser mejores que esto, una lenta mejoría, porque el gradualismo de mejoría en todos los planos, fiscal y menos inflación, un crecimiento aceptable, todo eso, menor pobreza, cierta suba de salario, todo eso con moderación se puede lograr, y más que nada porque el recambio político es un recambio amigable, como debe ser juntos, no es algo que genere miedo en que esto van a ser un desastre terrible. Después se verá si gobiernan y cómo gobiernan, pero quiere decir que el gradualismo tiene más chances de éxito que antes. O sea, Alberto Fernández puede terminar su gobierno decorosamente, y bueno, esperemos que sea así. Ojalá que así sea. Un abrazo, Gabriel, gracias por este momento. El director ejecutivo de GRA Consultora, Gabriel Rubinstein, y también ex representante del Banco Central de la República Argentina durante la gestión del ministro Lavagna, y ex director ejecutivo de DCR Fitch Rating Agency, y también ex director de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hablando de todo este tema que estamos viviendo en la República Argentina hoy. A las